Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Saludamos a todos los hermanos que están acá. Qué bueno que hayan venido a escuchar el mensaje, los hermanos que de pronto nos acompañen en las redes, sea ahorita o sea más tarde, o de pronto no lo escuchen, también bendígalo, Señor. Vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir escuchando lo que la Biblia nos tiene que enseñar, lo que la Biblia nos tiene que hablar con respecto a esa búsqueda que tiene el Señor en los que buscamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros sabemos la importancia que tiene el hombre interior, el que nos habla el apóstol Pablo en Romanos 7:22, donde él define que el hombre interior es aquel que se deleita en la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando del resumen que hizo el Señor para decirnos que cumplimos la ley, y es amar a Dios sobre todo y con todo, amar a mi prójimo y amar a mi enemigo y hacerle el bien, dice la Escritura. Independiente de que hayan personas que buscan hacernos mal de alguna o de otra manera, pues también que el Señor los bendiga, porque muchas veces este tipo de personas desconocen el trabajo y la tarea de cada uno de nosotros, y uno también desconoce por qué ese corazón está de esa manera. Ahora, el apóstol Pablo también define algo muy importante, y es el hombre espiritual. Y dice él mismo que el hombre espiritual es aquel que discierne todas las cosas. Es el que discierne entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo sensato y lo que es insensato. Ese es el hombre espiritual. Y el hombre adorador, es importante saber que Pablo nos habla que el hombre adorador es aquel que le sirve al Señor, que busca al Señor. Ser adorador no es solamente que usted cante, no es solamente el que usted alabe al Señor a través de una alabanza, a través de una oración, sino la palabra adorador en el lenguaje del Señor significa aquel que le rinde culto al Señor, aquel que ministra a Dios a través de su palabra. Entonces, yo soy un adorador cuando yo comparto del Señor. ¿Por qué? Porque yo le sirvo al Señor. Y eso es dentro de las definiciones que tiene la palabra de Dios de lo que es un adorador. Es aquel que le sirve al Señor, que comparte de Él y que ministra en su presencia. Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo nos muestra, porque yo puedo ser un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque discierno. Cuando escucho, yo sé que es de Dios y que no es de Dios.
Porque a mí, sea interior, sea espiritual o sea adorador, se tiene una sola base, se tiene un solo principio, y es el Espíritu del Señor. Él es el que me determina, Él es el que me permite estar en una de estas condiciones de la que nos habla la palabra del Señor, de la que nos habla la Escritura. Entonces, recuerde que los versículos que nosotros venimos hablando o venimos trabajando para el hombre interior, ese que está buscando el Señor, ese en el que el Señor dice en la Escritura que Él viene a buscar el adorador en espíritu de Dios y en verdad. Y por eso es importante saber qué quiere decir lo que nos está hablando Pablo. ¿Por qué quiere decir el apóstol en algunas partes de la Escritura donde nosotros de pronto no tenemos una claridad, o donde seguramente nosotros estamos creyendo que todo es lo mismo y resulta que no? Porque cuando uno va e indaga en la Escritura, uno se mete en la palabra e encuentra que ese concepto, esa forma como se escribe la palabra, tiene un significado diferente. Juan 15:26 dice, el Espíritu de verdad será enviado a nosotros. Eso es lo que dice el Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Señor está buscando a los adoradores en espíritu y en verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad sobre nosotros, que es enviado por ¿quién? Es el Padre que nos ha enviado su Espíritu para que nosotros seamos encontrados por Él, para que nosotros seamos encontrados por el Padre, porque su Espíritu reposa y mora en cada uno de nosotros. Esa es la guía, ese es el concepto. Ahora, el otro versículo que nosotros habíamos hablado en el culto pasado es el que nos habla Romanos 8:14, donde él está diciendo que todos los que somos hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo es el que me permite discernir, es el que me permite separar, es el que me permite acercarme a Dios a través del conocimiento que cada día nosotros tenemos a través de su palabra. Y también nos habla de Gálatas 5:18. El apóstol Pablo nos habla, porque él nos está diciendo que nosotros no estamos bajo la letra, sino somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es importante conocer qué es lo que Pablo nos habla, qué quiere decir la letra, qué quiere decir ahí ese concepto del que nos habla la Escritura. Y cuando uno va al lenguaje del Señor, encuentra que Él se está refiriendo a la ley. Pero aquí hay algo que me gustaría que tuvieran en cuenta esto, hermanos. Vuelvo y les repito, la Reina Valera encerró todos los conceptos bajo uno solo que se llama la ley. Entonces uno dice, Pablo dice, la ley, esto es de la ley, esto es de la ley. Pero resulta que la Escritura me habla de 7 tipos de ley. ¿Desde cuál me está hablando a mi Pablo? ¿A qué referencia hace el apóstol? Entonces, si yo no leo todo el contexto de lo que yo estoy hablando, puedo equivocarme y darle una dirección y un desvío diferente. Porque resulta que Pablo habla de la ley del pecado. Pablo habla de la ley de la muerte. Pablo habla de la ley de la fe. Pablo habla de la ley de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Entonces, esos conceptos de los que me está diciendo Pablo, ¿qué es lo que me está diciendo? Porque no todos son iguales. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros leamos la Escritura, leamos todo el contexto, todo el contenido de la palabra o el contenido de la carta, para poder saber de qué ley me está hablando el apóstol, de qué parte de la Escritura nos está hablando el apóstol, para poder saber hacia dónde dirijo el conocimiento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante
Por ejemplo, ahora que estamos estudiando el hombre interior desde el punto de vista de lo que Pablo nos habla en Gálatas. Cuando uno lee Gálatas, cuando uno empieza a indagar sobre Gálatas, uno encuentra que Pablo le está hablando a los Gálatas de qué, de una inquietud que él tiene, y es que ya ellos se habían desviado de lo que habían recibido allá en el Pentecostés. Porque ahí en el Pentecostés dice la Escritura que se hallaban de toda índole de personas. Y allí ellos se encontraron el bautizo del que nos hablaba Juan el Bautista. ¿De qué hablaba? Dice de fuego, de espíritu y fuego, dice la palabra de Dios. Y ahí en el aposento alto ellos recibieron este bautizo en fuego, ¿ya? Entonces, aquí lo que Pablo nos está hablando y lo que él nos está enseñando es, hay que mirar de qué es lo que nos está hablando Gálatas, porque resulta que esta carta que nosotros la tenemos aquí es una carta que Pablo le envió a los Gálatas, que le envió a esta provincia de Roma, porque nosotros no sabemos o no entendemos y creemos que eran lugares o eran sinagogas o eran casas en donde se encontraban aquellos que estaban siguiendo el camino de Cristo. Por eso la Escritura dice que perseguían a esos que están en ese nuevo camino, ¿sí o no? Dice la Escritura, ¿cierto? En esos que siguen al Nazareno. Estaban hablando ¿de quién? De Cristo. Entonces fíjense que se le daba este concepto. No sabemos qué carta recibió Pablo y por qué él le contesta de esta manera. ¿Qué es lo que le llegó a oído de Pablo con respecto a esta carta que él da una respuesta? Y esta carta, que va desde el punto de vista de ser epístola, quiere decir que es una carta privada. Era una carta solo para ellos. Y sin embargo nosotros la conocemos. Sin embargo nosotros aquí conocemos. Este correo era privado. Por eso se llama epístola, porque era privado, era para ellos. Si usted analiza y mira un poquito, que Pablo a los romanos le escribía a los filipenses le mandaba la carta, pero de acuerdo a ellos. Le mandó a la inquietud de cada uno de ellos. Son las 13 cartas de las que nos habla el nuevo pacto, que son las paulinas, y a cada región él le hablaba del problema que tenía esa región con respecto a la fe, con respecto a la obra de Cristo, con respecto a la obra del Señor. ¿Ya? Entonces eso es importante nosotros conocer lo que Pablo nos está hablando, lo que Pablo le estaba haciendo un llamado o una preocupación que tenía el apóstol debido a que él había recibido algún informe, algún mensaje, no por correo electrónico, sino a lo mejor por alguien de allá, y le llegaban las cartas a él, y él lo que hacía era que respondía de acuerdo a lo que él conocía. Entonces fíjense algo importante, hermano, que a veces nosotros hablamos, como decía la canción, debemos hablar de lo que nosotros sabemos, hemos oído y hemos participado. Pero a veces nosotros repetimos cosas que ni siquiera son bíblicas. A veces nosotros replicamos enseñanzas que vienen mal desde hace N años, y sin embargo nosotros seguimos dándole el valor y le seguimos dando bombos y platillos a una herejía o a un mensaje que no es del Señor. Entonces fíjese que cuando usted tiene la oportunidad de leer, cuando Pablo le escribe a los hebreos, y si usamos un poquito el sentido común y la lógica y el conocimiento, Pablo le enseñó a los hebreos, seguramente le escribió en hebreo porque ellos manejaban ese lenguaje, manejaban eso, y que luego vino la traducción al griego y del griego pasó al español o a los otros idiomas.
¿De qué les hablaba el apóstol? ¿Cuál era el mensaje que le dio a ellos? Fíjense que él les habla de la obra de Cristo, pero partiendo del principio del tabernáculo. Le hablaba de la expiación. ¿Por qué? Porque los hebreos conocían eso, conocían la Torá, y por eso él sabía que de esa manera tenía que llegar a ellos para que entendieran la obra de Cristo, para que entendieran el mensaje del Señor. Por eso él habla del lugar santo, él habla del lugar santísimo, y él dice, esto es muy importante, pero en otro momento yo se lo voy a escribir. Y yo pensaba, ¿sería que les escribió? ¿Sería que en algún momento él les enseñó qué quiere decir el tabernáculo? ¿Qué quiere decir cada una de las partes que conforma el tabernáculo con referencia a Cristo? Mire, hermanos, me pareció algo, digamos, muy bonito, muy agradable, y me pareció como muy reconfortante. Ayer en la iglesia de Piedecuesta hablaba una hermana de algo muy bonito, de una experiencia que ella vivió, y yo decía, qué tan importante es nosotros conocer la palabra, sostener la enseñanza con la misma escritura, que es lo que el Señor nos viene diciendo, muéstreme los testigos, es decir, la misma palabra de Dios debe ser quien confirme lo que usted está hablando, ¿ya? El mejor diccionario que nosotros podemos tener no son todos los que hay allá, el mejor diccionario es la Biblia. La misma palabra de Dios me define, la misma palabra de Dios me determina, la misma palabra de Dios, según la teología cristiana de la hermenéutica, dice que la Biblia es su propio intérprete. Entonces nosotros nos vamos a buscar lo que ya tenemos acá. ¿Cuál es el problema? Que no nos sentamos a escudriñar lo que dice la Escritura, sino se me hace más fácil ir al internet y traer el mensaje, y eso está bien, pero como yo le decía el domingo cuando hablábamos con los hermanos, yo le decía acerca de que el doctor dijo que la palabra inmanencia no se encuentra en la Biblia. Yo le dije, pero por definición sí está, porque usted dice que la inmanencia es lo que está oculto, es una parte de la realidad que está oculta. ¿Y qué me dice el Señor en Deuteronomio 29:29? Que las cosas secretas pertenecen a Dios y que Él en su momento las revela, ¿ya? Y que Él después hablaba del otro mensaje que era la trascendencia. Y dice que la trascendencia es el cuidado que se debe tener cuando se da una enseñanza. ¿Y quién es el que me da a mí la enseñanza? El Espíritu del Señor. Lo del Espíritu Santo es el que me va a dar a mí la enseñanza de los secretos de Dios. Entonces fíjense que eso es lo que el doctor nos habló de lo que era la inmanencia y la trascendencia. Yo le dije al doctor, en eso yo resumo lo que usted habló. En esas dos cosas, o sea, en los secretos de Dios y el mover del Espíritu Santo que me va a revelar ese secreto, porque como dice el Señor, mis secretos yo solo revelo solo a mis santos. Pero ¿a quién? Aquel que escudriña, aquel que indaga, aquel que investiga. Para ese yo me dejo encontrar, dice el Señor, ¿ya? Entonces fíjense que la hermana decía algo muy bonito, porque yo estoy hablándoles allá las funciones del oído y cómo la palabra puede llegar a usarse o a tener tres funciones. Puede ser como martillo, como espada, como cuchillo o como saeta. Y le daba la definición de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la palabra me tiene que formar y me tiene que transformar en una persona diferente con imagen del Señor. Entonces estábamos hablando en eso y hablando otras cosas cuando ella me hizo un comentario muy bonito. Y ella decía, fíjese, pastora, que yo me encontré con un pastor y me dijo, ¿usted por qué no ha vuelto a nuestra iglesia?
Y entonces yo le dije a él, es que estoy congregándome en otra iglesia, porque es que allí estoy aprendiendo cosas que yo no había oído. Fíjese, tanto tiempo en su congregación y nunca nos hablaron de eso. Y él dijo, ¿qué es lo que le están enseñando? Entonces ella dice que ella empezó a hablar y a hacer la comparación entre el tabernáculo y Cristo. Y la puerta es Cristo, y la puerta del tabernáculo es esto, y esto es aquí. Y empezó a hablarle, y ella decía, vea, pastora, el pastor se quedó con la boca abierta. Y él se quedó así. Y él decía, pero cuando, y ese es el, digamos, es como la fachada o es como la defensa que tiene el que no conoce el antiguo pacto y que no sabe hacer esa relación. Porque ella dijo, el tabernáculo, dijo, ay, pero es que eso es del Antiguo Testamento, eso no vale, eso no tiene. Dijo, ¿usted cómo me va a decir eso? Venga, yo le explico. Y empezó a explicarle qué era el tabernáculo con respecto a Cristo. Tantos años en su congregación y usted nunca me enseñó eso. Y él me decía, y yo le decía al pastor y le hablaba y eso me salía y eso me fluía y yo le decía, y él dijo, ¿sabe qué? Siga ahí, la felicito y felicíteme a su pastora porque está muy bien. Y yo decía, qué bonito, Señor, qué bonito que la palabra de Dios llega al corazón, como decía Glorita. Escuchamos la palabra, pero es tan de Dios, es tan del Espíritu Santo que queda aquí grabada. Y que en el momento oportuno sale la enseñanza, sale la palabra para aquel que la desconoce. No con soberbia, no con jactancia, sino que con conocimiento de Dios, y que eso es lo que el apóstol Pablo llama la llenura de Dios o la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando yo me puse a estudiar esta parte de qué significa la llenura del Espíritu de Dios en nosotros, es eso. El apóstol Pablo es muy claro y dice que la llenura del Espíritu de Dios en nosotros es cuando usted tiene que enfrentarse a una situación, a una circunstancia, y que el Señor le dará la palabra que usted necesita para su defensa. Esa es la llenura del Espíritu Santo. La unción está en nosotros porque lo dice primera de Juan, ¿cierto? La unción está en nosotros, la unción nunca se va, por eso usted dice, dame la unción. ¿Cómo que deme la unción? Lo que tenemos que buscar es la llenura. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día hemos usado el aceite, hemos tomado del agua, hemos comido del pan y ya no tenemos en nuestra bolsa. Y ya no tenemos en nuestro corazón y ya no sabemos de dónde agarrarnos, y por eso en la mañana tenemos que ir ¿a qué? A reforzar con la lectura, a escuchar las enseñanzas, a beber del agua para volver a tener y enfrentarme a la situación. ¿Sí me entienden hasta ahí? Listo. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, ¿cuál ley? Y eso lo vamos a estudiar porque también hay otra que se llama la ley de las obras. Pero ¿qué quiere decir eso? Y la gente no conoce, o sea, no sabemos distinguir si Pablo me está hablando de la ley de la fe, si Pablo me está hablando de la ley del pecado, si Pablo me está hablando de la ley de las ofrendas, si Pablo me está hablando de la ley, ¿de cuál ley me habla Pablo? Si yo no leo todo y no le encuentro, pues yo voy a creer o voy a pensar en otra cosa diferente. Por eso es importante conocer el contenido de lo que el Señor nos está hablando. No es simplemente, usted no lee la palabra, usted si le mandan un mensaje, usted no dice, me llegó un mensaje de Pepito. Pero usted lee todo, no, yo leo el principio, pero ni a un Tito que estaba conmigo y tenía mala reputación. Ay, ¿cómo así que yo tengo mala reputación? ¿Por qué? Porque usted no leyó todo el mensaje. Y eso nos pasa a nosotros. No leemos todo y cuando terminamos de leer vamos a entender otra cosa diferente y hasta de pronto vamos a comprender y a tener una dirección diferente con respecto a la palabra y el mensaje del Señor. Entonces, por eso es importante, hermano, que el apóstol Pablo nos habla de estas, cuando hablemos
de esta parte de la escritura, de lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Cuáles son las obras de la ley? ¿Pero cuál ley? ¿La ley del pecado? ¿La ley de Moisés? ¿La ley de Dios? ¿Cuál ley? Entonces hay que entrar a mirar y leer toda la carta que Pablo le manda, o que Pablo recibe, o que Pablo contesta, para poder saber de qué es lo que Pablo quiere saber. Y dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces vamos a analizar y vamos a seguir mirando, porque es importante conocer estos principios para poder entender lo que me está hablando la Escritura. Dice, cuando Pablo o cuando la Escritura me habla de espíritu, me está hablando de soplo, me está hablando de respiración, me está hablando de aliento, me está hablando de una mente dispuesta, y me está hablando del Espíritu de Cristo, o también de aire. A eso hace referencia. O sea, ¿de qué me está hablando el Señor? Cuando me habla del Espíritu, ¿de qué me está hablando? Porque está el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y está el Espíritu del hombre. ¿Sí me hago entender? Ahora dice, y recuerde, cuando la Escritura me habla del soplo, porque la palabra espíritu hace referencia al soplo, y nosotros nos hemos dado cuenta de que en el principio el Señor sopló sobre Adán aliento de vida, y fue un alma viviente o un ser viviente. Pero Cristo nos habla de otra forma. Ahora, Cristo nos habla en Juan 20:22, dice, Cristo dice, sopló y dice, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque ese soplo, ese aire, esa mente, esa respiración, ese conocimiento es el que me va a ayudar a mí a tener las transformaciones. Es lo que me va a ayudar a mí a cambiar mi identidad con el mundo, a tener una semejanza con el Eterno, con el Señor y con el Dios Todopoderoso. Fíjese que analizaba algo y yo decía, el Señor bautizó a los que estaban en el aposento alto con fuego, ¿cierto? Pero también la Escritura, Pablo nos habla del bautizo que el Señor le dio al pueblo de Israel, porque todos fueron bautizados. Por eso es importante el bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu o con el Espíritu. Por eso el mismo Juan Bautista, ¿qué le dijo? Él lo bautizará ¿con qué? Con el Espíritu de qué? Con el Espíritu de Dios, con fuego y con el Espíritu y con el fuego. Eso es lo que me está diciendo el apóstol. Ahora, fíjese algo, hermano, que yo decía, cuando uno empieza a indagar sobre esta palabra del soplo, que hace referencia a la presencia del Espíritu de Dios, si nos vamos a Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿ya? Y en Noé, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y siempre el Espíritu de Dios ha estado presente. En las personas venía, posaba, hacía la tarea, hacía el objetivo y luego se iba. Pero resulta que ahora Él está con nosotros porque fue el que nos envió el Señor. ¿Para qué? Para que nos enseñe, para que nos instruya, para que dirija nuestro camino y para que busquemos en Él nuestra semejanza con Jesús, porque Jesús es semejanza de Dios. ¿Me entienden hasta ahí? Bien. Ahora, fíjese que yo le decía, bueno, Señor, Pablo habla del bautizo o del recibir el Espíritu. Y fíjense que cuando usted tiene la oportunidad de leer en Éxodo, cuando el Señor dice que sopló, toda la noche sopló sobre el mar Rojo,
¿para qué? Para que se abriera. Y dice que todos, allí iban judíos, hebreos, iban de todas las tribus, y también iban eteos, egipcios, iban gentiles. Habían aquellas personas que se habían casado con los demás provincias o las demás naciones o pertenecientes a otras tribus, pues ellos también cogieron y ellos también fueron bautizados en agua y en la nube, dice la Escritura. Entonces fíjense cómo el Señor es importante el recibir el Espíritu del Señor, el mantenernos en el Espíritu del Señor para que Él me guíe, para que Él me permita discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Desafortunadamente, en estos tiempos hay mucha confusión con respecto a la palabra de Dios. Hay muchos conceptos equivocados con respecto a situaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto que me lo dio el hombre, que lo trajo el que creó una denominación y se paró sobre estos principios, y de ahí vienen N años caminando sobre un error, y las personas siguen profesando el error, y esas personas siguen compartiendo el error. ¿Por qué? Porque no vamos a la Escritura, no vamos a la palabra de Dios y nos sentamos sobre eso, y a mí nadie me para de acá, porque es que me lo enseñó Pepito, porque es que yo lo escuché a fulanito, y como tiene una iglesia de no sé cuántas personas, como tiene orquesta, como tiene avión privado, entonces yo pienso que eso está bien. No, es que a mí las cosas materiales no me hacen espiritual, porque las cosas materiales me desvían del verdadero conocimiento. Por eso el Señor que dice, vende todo lo que tienes y sígame. ¿Por qué? Porque las cosas me pueden desviar a mí del verdadero conocimiento y de lo que Dios está buscando conmigo. Dice la palabra, ¿por qué es necesario recibir el Espíritu de Dios? Dice, porque por medio de Él conocemos a Dios. Somos guiados, formados, purificados, santificados para poder llegar a la perfección en Cristo Jesús. Por eso es necesario el bautizo del Espíritu Santo. Pablo es muy claro con lo que quiere decir el bautizo. No recuerdo si es en Efesios, donde él dice que el bautizo es que usted pertenezca al cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. Luego tenemos que buscar pertenecer a una institución, porque ese es el cuerpo de Cristo, porque ese es el que me voy a recibir lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cómo es que ellos fueron bautizados? ¿Por qué dice? Todos pasaron bajo el mar y todos fueron guiados por la misma nube. Todos comieron del mismo pan, todos bebieron de la misma agua, todos vivieron lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que está buscando el Espíritu Santo en nosotros, que todos hablemos y comemos el mismo pan, que bebamos de la misma agua, que es el Espíritu del Señor, que es lo que nos ayuda a caminar dentro de los parámetros del Señor. Ahora, fíjense que vayamos a Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los adoradores verdaderos o los verdaderos adoradores adoran ¿a quién? Al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque el Padre, ¿quién nos está buscando a nosotros? El Padre. Dice, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Porque ciertamente a los tales, el Padre busca que lo adoren. Fíjense, ¿qué me está diciendo aquí el Señor? ¿A quién está buscando? A los verdaderos adoradores. Aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Aquel
que toma sus decisiones basadas en la palabra de Dios. Aquel que consulta sus decisiones al Padre, porque el Señor, ¿a quién vino a buscar Noé? No fue Dios, no fue el Padre quien vino a buscar a Noé, perdón. No es el Señor que descendió para mirar la situación del pueblo y dice, voy a enviar a un redentor, voy a enviar a una persona para que lo saque de la esclavitud, voy a enviar a uno que le enseñe quién soy yo. Porque los israelitas que tenían la tarea de enseñarle a las naciones quién era el Padre, no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque terminaron alejándose de la palabra del Señor, de las instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para confundirse con las otras naciones. Y eso lo hizo Salomón. Salomón contaminó el templo. ¿Por qué? Porque allí llevaba e iba con sus mujeres, con las egipcias, a todas esas mujeres le hizo templo para sus dioses, y él se iba también a rendirle culto a los dioses de todas esas mujeres. Por eso el Señor dice, tengan cuidado con lo que ustedes están haciendo, a quién escuchamos y con quién andamos. No sea que terminemos nosotros adorando lo que no es del Señor. No sea que nosotros terminemos caminando en dirección opuesta a lo que nos habla la Escritura. Dice el Señor que Él está buscando a los tales. ¿Quiénes somos los tales? Pues aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Nosotros estamos buscando de Dios, estamos sirviéndole con amor, independiente de los machucones, independiente que el diablo nos quiera coger el calcañar, independiente de aquí estamos, Señor. Porque nuestro objetivo es nuestra salvación, nuestro objetivo es nuestra redención y poder llegar al reino del Señor. Dice el Señor ahí en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar. Mire lo que dice ahí, deben, es una orden, es un mandato. Es una instrucción que Dios está diciendo que si yo lo adoro, debo hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir que yo adore en espíritu? Mire lo que dice Filipenses. Vamos por favor a Filipenses 3:3 y aquí vamos a analizar y a mirar qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan y cómo el apóstol Pablo nos va a enseñar qué es lo que está diciendo la Escritura. Filipenses 3:3 dice así la palabra del Señor: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza ¿en dónde? En la carne. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿O qué es lo que le está diciendo Pablo a quién? A los de Filipos, a los que estaban allí, a los que se habían anexado al camino, al que estaba siendo seguidor del Mesías, del Señor. Y dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Ahora fíjense que ¿quién habla de la circuncisión? Es el pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Porque Dios en cada una de las generaciones, Dios hizo un pacto con Adán, Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con David, y Cristo hizo el último pacto para nosotros que somos su iglesia, su pueblo, sus escogidos y aquellos que queremos caminar con el Señor. Entonces fíjense que Él está hablando de la verdadera circuncisión. Fíjense que aquí, para poder entender esto, ¿a dónde tenemos que ir? Pues hay que ir a Génesis, ¿cierto? En donde el Señor le enseña a Abraham qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que quiere decir.
¿ya? Para poder entender, porque si no, ¿cómo le explico yo a los que no conocen, a los que vienen en el Señor caminando por primera vez? ¿Y qué quiere decir eso? Entonces se está haciendo como una denominación muy grande y que tiene mucha fama, donde el predicador manda a que todos los varones se tienen que circuncidar. Primero porque él es médico y tiene que ser con él. Entonces, ¿cuánto vale la circuncisión de cada uno de ellos? Entonces yo digo, tanto que conoce la Escritura, tanto que conoce la palabra, el Señor nos dice otra cosa diferente. El Señor nos está hablando de otra circuncisión, pero este predicador habla de que el varón tiene que circuncidarse, porque o si no, no puede entrar al reino de los cielos. Y uno dice, guapa, ¿y eso cómo es? Entonces fíjese, si nosotros no conociéramos la Escritura, pues yo le tendría que decir, hermanitos, al quirófano, vaya, paguémosle a uno para que le hagan aptos para el reino. No, yo tengo que empezar y yo tengo que analizar qué es lo que Pablo me está diciendo. Y no solamente pasarme los tragos y creer que porque es que, no, yo tengo que escudriñar. Entonces fíjense que dentro del lenguaje del Señor, la circuncisión es una señal de Dios con el pueblo para Él. Y esa señal o ese compromiso o esa obra de carne, porque es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque el trabajo debería hacerse ¿en dónde? En la parte genital del varón, solamente los varones, sino como una muchacha dijo, y yo cuando le dije, ¿usted qué le van a quitar, mija? Esto es para el varón es el que el Señor le mandó la circuncisión. Ahora, fíjense que esta circuncisión es una condición. Dios lo puso como una condición, ¿para qué? Como señal para el pueblo del Señor. Fíjense que cuando Dios le dio esta obra de la ley, este mandato, esta ordenanza a Abraham, le dijo, si usted, sus trabajadores, sus hijos, su descendencia, no se circuncida, usted queda, o su descendencia, o el que no cumpla, queda apartado de mi pueblo, queda separado de mi pueblo. Y eso lo dice la Escritura, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Entonces, como el Señor siempre va arreglando todas las situaciones, va poniendo todas las cosas, ¿por qué? Porque la ley en su propia es débil para con los compromisos que la carne tira. Mire, hermano, hay algo que he aprendido o que aprendí anoche escuchando la Escritura. ¿Cuál es el problema de la ley? Nosotros de pronto, los que hemos leído y hemos escuchado de pronto como un libro en los que se basan los judíos, que se llama el Talmud. El Talmud son todas las leyes orales que traen desde la antigüedad. Y ese Talmud son requisitos de hombres, son enseñanzas de los rabinos, pero esas no tienen nada que ver con la ley de Dios. No tienen nada, eso es lo que ellos pusieron como añadiduras. ¿Por qué? Porque si el Señor dijo, dentro de la palabra del Señor, le dijo a Moisés, guarde el sábado, guarde el séptimo día, pero ¿qué era lo que no podían hacer? Ese día no podían cocinar, no podían comer, no podían comprar ni vender. Tenían que quedarse y congregarse, ir al sitio donde estaba Moisés. ¿Para qué? Para que él leyera la ley, las instrucciones. Entonces, ¿por qué la gente le añade, le quita, tratando de proteger algo que el Señor ya lo dio? Y fíjense que ¿dónde empieza el Talmud? ¿Dónde empiezan estos escritos
orales y supuestamente arropar o traer como una protección a la ley. ¿Para qué? Para que el hombre cumpla la ley, para que la persona cumpla la ley. Entonces yo pensaba, yo le decía, Señor, yo creo que eso es decisión de cada uno. Si la Biblia me enseña que se tiene que guardar, que no se puede comprar ni vender y que es un tiempo para el Señor, yo soy la que tengo que cumplirlo. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque tengo temor de Dios, porque me interesa agradarle a Dios. Entonces resulta que es como si nosotros le enseñamos a la niña o a nuestros hijos, no se coma tal cosa. Entonces usted sabe que su hija, como uno le dice no a las personas y más rapidito lo hacen, eso sí es como nos dieran el permiso para hacer las cosas, ¿cierto? Y uno le dice al niño, no se coma eso porque eso es para mañana la lonchera. Pero en un descuido el niño viene y se lo come, ¿cierto? O el niño le hace la cacería o la va buscando. ¿Por qué? Porque quiere comerse las cosas. Si yo le enseño a mi hijo o a la niña o le enseño al pueblo que eso no se puede hacer, yo no lo hago por amor a Dios. Pero entonces, ¿qué hace la mamá? Entonces coge, porque yo llegué a una casa donde la mamá le tenía cadena a la nevera. Y yo me quedé así, yo dije, ay Dios, yo no he visto eso. Le ponen una cadena, ¿para qué? Para que nadie coma. Entonces, ¿para qué compran las cosas? ¿Para que se pudran? Uno le enseña. Yo le enseñé a mis hijos cuando les compraba las cosas del desayuno. Yo les decía, bueno, ¿qué quieren desayunar? Compren. Y ellos decían esto. Y yo le decía, eso es para la semana. Si usted se lo come hoy, toda la semana, mire para el techo y tome agüita. Claro, la primera vez, eso no le duró sino 2 días. Y yo dije, y esta caja, como esto tiene que durar 4 días, esta caja me la abren el viernes. Y no hay más. Entonces, como se comieron todo en esos días, y cuando fueron, mamá, pero es que yo ya les di a ustedes una sola, y eso no me lo abren. Espera que cumpla el tiempo para que aprendan. Entonces ya ellos sabían que tenían que regular la cantidad de cereal, sabían que tenían que comerse una sola bolsa de yogur, sabían que tenían que comer, ¿por qué? Porque si no aguantaban hambre en el colegio. ¿Ya? Entonces, si yo le enseño a mis hijos que no, porque yo tengo que cercar la nevera con un candado así, con clave Morse, ¿para qué? Para que no se coman las cosas. Así no es, y eso fue lo que le pasó al pueblo. El Señor le había dado a Moisés una ley de que el día del descanso, el día que era de dedicarle al Señor, no podían comprar ni vender. Pero como puede más la avaricia, la codicia, y se habían perdido del objetivo de la ley del Señor, por eso cuando Nehemías llegó y empezó a darse cuenta que el sábado entraban los mercaderes, vendían las uvas, las granadas, los corderos y todo eso, y no respetaron lo que Dios dijo en su palabra. Entonces, ¿qué dice Nehemías? Veo que ustedes no están guardando la ley de Dios. No pueden el día del descanso que es del Señor, no pueden vender y no pueden comprar. Pero él llamó la atención y la gente siguió, porque puede más la avaricia, el espíritu mamón y todo lo que usted quiera que obedecer la palabra del Señor. Y siguieron. Entonces, ¿qué dijo Nehemías? Vamos a cerrar la puerta de Jerusalén, y todas las puertas se cierran el viernes a las 6 de la tarde y no pueden entrar y no pueden ni comprar ni vender. Hasta el sábado a las 6 de la tarde se abre para que vengan y vendan. Ese fue una añadidura que Dios no dijo que deberían cerrar puertas, porque la ley yo la cumplo porque amo al Señor. Entonces fíjense, el mismo Señor que le dice a los discípulos, pero es que ustedes, a los fariseos, pero es que ustedes, es más importante la tradición de los ancianos
que la ley de Moisés o que la ley de Dios. ¿Por qué es más importante para ustedes eso? Que la misma guardar la palabra de Dios. Entonces, fíjense que ese Talmud tiene más de, solamente en el ritual que ellos tienen para guardar el sábado, hay más de 200 reglas. ¿Para qué? Para que la gente se cuide del día sábado. Entonces ellos, cuando van si los cogió fuera en el tiempo del sábado, ellos ni prenden el carro, ni espichan el del ascensor, ni hacen esto. ¿Por qué? Porque están en el sábado. Y eso no lo dijo el Señor. Entonces fíjense que es el mismo hombre el que le viene cambiando toda la sintonía al Señor. Y por eso ese Talmud, que se encontró una copia en los rollos del Mar Muerto, del Qumran, que se encontraron más de 3.000 rollos, y ahí encontraron esas leyes orales que las imponían los ancianos o los sacerdotes, tratando de decirle a la gente: no se vaya por aquí, no se vaya, venga, cierre allá la puerta, que no se vaya, que cierre. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos al Señor, porque nosotros no cumplimos lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es? Si usted se pinta, se va para el infierno. ¿Quién dice eso? Que si usted se corta el pelo, entonces, ¿pero dónde dice eso? Que la mujer no se puede poner ropa de hombre, ni el hombre ropa de la mujer. Yo digo, entonces Cristo está ponchado, porque Cristo usaba túnica, y la túnica es un vestido. Entonces fíjense que uno tiene que pensar, ¿qué es lo que me está diciendo la Escritura? Lo que el Señor está hablando es que yo como mujer no puedo tomar actitudes o no puedo tener cosas que son de hombre, porque yo soy una mujer. Y el hombre tampoco puede tomar acciones de mujeres, porque él es un hombre. Y eso es lo que hace referencia al Señor. ¿Ya? Porque es que el Señor usaba túnica. Yo decía, ¿y cómo así que no use pantalón? Entonces el Señor, vea, para la paila mocha, porque él usaba túnica. Eso sí, entonces él usaba vestido. Los romanos no usaban falda. Los ingleses, el vestido los escoceses no usan falda, están ponchados. Entonces fíjense que uno tiene que entender y tiene que leer qué es lo que me está diciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque vino alguien y sembró la cizaña mientras nosotros dormimos. Vino alguien y ¿qué hizo? Y entonces nosotros creemos en la cizaña, nosotros creemos en lo que no es del Señor. Entonces, ojo con eso, hermano. Por eso aquí Pablo está hablando de la circuncisión. Está hablando de qué, de que el Señor le dijo: mire, voy a hacer un pacto con usted, y ese pacto es de la carne, y esto es lo que usted tiene que hacer. Usted, su descendencia, los que viven con usted, las naciones y el resto, de ahí para adelante lo tienen que hacer. Pero si usted analiza, ya con Moisés el Señor, ¿qué le dijo? Ya no es tan importante la circuncisión de la carne, sino es la circuncisión de mi corazón. Lo que dice la Escritura. ¿De qué me sirve, hermano, que yo me conozca la Biblia al derecho y al revés si en mi corazón yo guardo iniquidad? Si en mi corazón yo tengo odio, amargura. Si yo sí me sé la Biblia al derecho y al revés, pero mis acciones dicen lo contrario de lo que la Biblia me está diciendo que yo debo hacer. Si yo me siento con Rosita, ¿a qué? A difamar, a hablar y a decir un montón de cosas. ¿De quién? De cualquier persona. ¿De qué me sirve que yo tenga todos los conocimientos de la Escritura si mis resultados con respecto a ese conocimiento no son glorificados al Señor? No glorifican la presencia de Dios. Por eso, ¿qué me hace a mí que yo soy del Señor? El fruto que yo doy. El fruto ¿de qué? De uno obedecer de la palabra de Dios. Eso es lo que me hace a mí que yo estoy con el Señor. Que esta palabra, que esta semilla que siembro en mi corazón, ¿es para qué? Para dar fruto.
Y ese fruto es lo que me identifica a mí que soy del Señor, que yo soy de Dios, que cada cosa que yo hago es ¿para qué? Para que suceda lo que dice el Señor en su palabra. Cuando yo le decía a los hermanos de Pentecostés, le decía, mire, el sitio donde estaba el pueblo del Señor, que era el desierto, cuando levantaron el tabernáculo y cuando el Señor mandaba hacer ofrendas, cuando las personas traían sus ofrendas, ya sea con cordero, con novillo, ya sea con cabra, ya sea con palomas, o si usted no tenía plata y su capacidad no le daba para comprar, usted llevaba una harina o usted llevaba un aceite, ¿ya? Y cuando el sacerdote de turno llegaba y le recogía a la persona que llevaba su ofrenda, la persona imponía sus manos sobre la ofrenda, confesaba su culpa, confesaba su pecado, el sacerdote se iba al altar del holocausto donde se hacían las ofrendas quemadas y allí se hacía el sacrificio. Usted no se imagina lo que dice el Señor, que tenía que quemarse cuando se está asando carne y se asan esos gorditos. Usted que dice, ¡ay, cómo huele de rico!, ¿cierto? Échele un boquepecho ahí para enlocar a los vecinos, ¿sí? Eso olía el tabernáculo. Todo el día olía a carne asada. Olía delicioso porque el Señor dice, a mí deme lo que está alrededor del hígado, lo que está alrededor. Y eso dice que era olor a grato al Señor. Y ese olor subía a la presencia de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió, era lo que el Señor estaba diciendo que era el tabernáculo. Subió como olor fragante porque Él era la ofrenda agradable al Señor. Por eso Él subió, dice la palabra, que Él subió y se presentó como olor grato delante del Señor. Ahora nosotros, cada vez que hacemos nuestras ofrendas, cuando vamos a la presencia de Dios, cuando oramos, cuando quemamos incienso, pues somos olor grato al Señor, porque resulta que ya nosotros no olemos a pecado, porque ya el pecado, ya el Señor me lo perdonó. Pero vuelvo y le repito, hermano, los pecados de muerte y lo que le enseñé ayer a Pentecostés, los pecados por ignorancia. Porque una cosa son los pecados de muerte, otros son los pecados por ignorancia y otros son los pecados que yo hago y que a mí me corresponde hacerlo. Yo no necesito, quemar nada, sino necesito ir a ponerme en paz con la persona de la que yo hablé y levanté una situación. ¿Ya? Por eso cuando Jesús estuvo en la cruz, porque Pablo habla de los pecados de ignorancia. ¿Y cuáles son los pecados de ignorancia? La Escritura me está diciendo que los pecados de ignorancia son aquellos que yo estoy cometiendo y que como desconozco esa parte de la Escritura, a mí el Señor no me lo va a contar como pecado porque desconozco eso. Por eso el Señor cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? ¿Sí me hago entender lo que nos enseña la Escritura? ¿Sí me hago entender por qué es importante que todo lo que yo lea en el Nuevo tengo que irlo a buscar, qué es lo que está haciendo referencia al Señor? Porque ahí es donde yo voy a encontrar las cosas como el Señor las quiere y qué es lo que vino a hacer el Señor. Por eso el Pablo dice que los pecados por ignorancia, y cuando usted tenga la oportunidad de leer Hebreos, para que usted entienda todo lo que Pablo habla, usted tiene que ir y tiene que conocer el antiguo pacto, usted tiene que conocer el tabernáculo, usted tiene que conocer la base del conocimiento de lo que Pablo está hablando. Por eso el Señor llamó a Pablo y dijo, venga Pablo, yo a usted lo necesito. ¿Por qué lo llamó? Porque se sabía la Torá al derecho y al revés, porque hablaba griego, porque hablaba hebreo, porque hablaba arameo. Por eso lo llamó, porque él había sido instruido en uno de los grandes principales rabinos que era Gamaliel. Y para estudiar con Gamaliel, con Geliel o con Shammai, entonces tenían que saberse los 5 primeros libros.
Si no se sabían esos libros al derecho y al revés, usted no podía sentarse a los pies del maestro de la ley. Entonces fíjese, y nosotros no sabemos la Biblia, no sabemos lo que nos conviene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios me dé plata, que todo, que el Señor, eso sí no lo sabemos, pero el resto ¿dónde anda? ¿Dónde anda, hermano? Por eso es importante conocer la Escritura para poder saber qué es lo que me está hablando a mí el Señor. ¿De qué es lo que me habla el apóstol Pablo? Dice la palabra del Señor, dice para Pablo, dice la circuncisión es señal de Dios para con el pueblo, es decir, en Abraham, porque en Abraham lo hizo Ismael, porque Ismael era un gentil. ¿Por qué era gentil? Porque era Abraham, ¿con quién? Con la egipcia. Y ahí se formó otro pueblo que no era lo que Dios quería. Pero como le dijo el Señor a Abraham, ¿qué le dijo? No te preocupes, déjalo ir. Pero para él también, yo también tengo un plan para ellos. Él peleará con el mundo y el mundo peleará con él. Y no es lo que estamos viendo. No estamos viendo nosotros los árabes, ellos son los que pelean con el mundo y el mundo quiere pelear con ellos. Pero para ellos también existe que la redención, siempre y cuando que se conviertan al Señor, siempre y cuando reconozcan al Señor. Porque el Señor en Adán, en Noé, el Señor le dio los 3 hijos y a cada uno le da la opción de ser redimidos siempre y cuando busquemos del Señor de corazón, hermano. Si yo tengo una conducta desviada, si yo estoy infringiendo una ley, si yo estoy pasando por encima que algo, el Señor me dice que no, y el Señor a mí me llama, como las canciones tan bonitas que me hizo recordar cuando teníamos la iglesia en San Alonso, esas eran las canciones que nos hacían vibrar en el espíritu, ¿sí? Y el Señor que le dijo, venga, yo le doy aquí a usted también la oportunidad de caminar dentro de los parámetros del Señor. Ahora fíjese que el Señor hizo ese compromiso con Abraham. Dice, usted, Ismael, y cuando nació Isaac, él lo hizo. Él hizo y cumplió lo que el Señor le dijo a Abraham. A los 8 días de nacido su hijo, usted lo tiene que circuncidar. Y eso mismo lo cumplió Jesús. Por eso nosotros somos del circuncidado, porque estamos siguiendo a Cristo. Nosotros somos del resucitado, porque estamos siguiendo a Cristo. ¿Y Cristo a quién sigue? Al Padre. Cristo sigue al Padre, Cristo cree en el Padre, Cristo camina con el Padre, y si yo lo sigo a Él, pues estoy obedeciendo al Padre, porque el Señor dice, a esos tales soy yo el que los vengo a buscar. Allá le mandé el Redentor, allá le mandé la ofrenda, allá Él ya subió, ahora espere la redención, porque ustedes estarán conmigo en la mesa, comiendo del cordero y todo lo que el Señor dice en la Escritura. Ahora fíjense que cuál era la condición, porque la circuncisión era una condición para formar parte del pueblo del Señor. Y en Deuteronomio 17, de 9 al 14, se lo dejo para que ustedes lo lean, que cuáles eran las condiciones y eso para quién era. Porque fíjense que en cada generación el Señor va cumpliendo o va arreglando las cosas en la medida que se le va, que el hombre se desvía, que el hombre se sale, pues Dios le sale al encuentro y dice, mire, aquí está, hagámosle por este lado. ¿Por qué? Porque el objetivo del Señor es que ninguno nos perdamos, y que seamos constantes y permanentes en nuestro caminar con el Señor. Ahora fíjense que Él dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en espíritu de Dios. Adorar en el espíritu significa el servicio que usted hace en las cosas de Dios.
Eso es adorar, es rendir culto, es ministrar, es hacer homenaje a la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Si yo sé que no puedo mentir, pues yo busco siempre la forma de decir la verdad. Así la verdad me quite la cabeza, así la verdad me cueste la vida, como dicen por ahí. Pero siempre tengo que decir la verdad. Porque es mejor ponerme roja un momentico y no pálida cada vez que tocan el tema. Entonces es mejor decir las cosas como son y decir las cosas ¿para qué? Para evitarnos problemas futuros. Dice, en el Espíritu del Señor. Vamos a Romanos 2:28. Recuerden que estamos desarrollando Filipenses 3:3, ¿no? Nosotros somos, ¿verdad?, circuncisión, ahora adoramos en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir en el Espíritu de Dios? Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne. Fíjense que Pablo, ¿de qué me está hablando? Que no es por obra. Pablo está diciendo, ¿por qué habla del judío? ¿Por qué él habla del judío? Por una sencilla razón. ¿Nosotros a quién seguimos? ¿Y él de dónde es? De Judá. Porque es que el Señor dio la promesa. El Señor dice que nuestra redención y nuestra salvación viene de ellos. Y nosotros tenemos que seguir la fe de ellos, la fe de Cristo. ¿Y la fe de Cristo en dónde estaba? En el Padre. Y yo sigo a Cristo. No es que me voy a vestir como las judías, ni voy a hacer nada, no, porque nosotros somos colombianos. Y yo tengo que hablar como las colombianas y más las santanderianas, con piedras en la mano. ¿Ya? Pero aquí lo que el Señor está hablando es de la fe, no es judío. ¿Por qué? Porque es que ahorita hay mucha gente que están conociendo de las cosas judías, entonces ya se dejan la barba, o se ponen el manto, o se ponen la kipá, bueno, todas esas cosas, y eso no es para nosotros. Lo que nosotros nos exige la palabra es que creamos en el Dios de Cristo, en el Dios de nuestro hermano mayor. Porque Él viene a buscar, ¿quién? A los adoradores. Él viene a buscarme a mí, que yo le sirvo, que yo camino, que yo trato de hacer las cosas de la mejor manera. Que paso tiempo con el Señor, que busco de Dios, que trato de hacer las cosas para agradar el corazón de nuestro Dios. Entonces fíjense, dice, no es judío, para Pablo dice, no es judío porque usted se circuncidó la carne, es decir, lo externo, o porque usted hizo la circuncisión en la carne. Eso no significa nada. Si Manuelito se hace, entonces yo que le hice la circuncisión a Cristian, porque él tenía un problema cuando iba a orinar. Le costaba trabajo y lloraba, entonces me tocó llevarlo al pediatra y él dijo, hay que hacerle la circuncisión, y se le hizo la circuncisión, pero eso no indica que él es judío, no, es por una situación de salud, Ahora, que sí es bueno que el hombre se haga eso, claro. ¿Por qué? Porque el hombre produce como una cera, que esa cera, cuando hay la relación, es lo que lleva a que muchas veces la mujer sufra de cáncer en el útero, debido a esa cera o esas cosas que produce el varón, y que cuando hay la relación la puede dejar en la vagina de la mujer, ¿ya? Entonces, por eso, por higiene, eso es importante, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el 29? Y dejamos ahí. El 29 dice, pues es judío. Mire lo que Pablo, ¿quién nos está hablando? Ahora, déjeme decirle esto, porque es que le he escuchado a grandes predicadores que Pablo es judío. Pablo no es judío.
Él mismo dice, no, yo soy hebreo de hebreos, yo soy en cuanto a la ley fariseo, o sea, él estaba diciendo, dice, pero yo soy de la tribu de Benjamín. Soy israelita, sí, porque él pertenece a una de las tribus de Israel. Entonces Pablo no es judío, que él dentro de los judíos se unieron estas dos tribus, que es Judá y Benjamín. Eso no implica que porque se unieron, se sumaron, porque uno era más pequeño que el otro, pues se unieron, pero eso no quiere decir. Usted se puede ir a vivir a Estados Unidos, pero usted sigue siendo colombianito. Así usted le dé la ciudadanía, la segunda, pero la raíz suya es colombiano y de pronto le sale el colombiano por todos los lados. ¿Ya? Sí, fíjense que Pablo dice, es que yo soy romano, pero ¿por qué? De nacimiento. ¿Por qué? Porque el padre de Pablo era un griego. La mamá era judía y el papá era griego. ¿Ya? Entonces ahí es donde hay que estudiar y saber qué es lo que me está diciendo la Escritura para no hablar incoherencias y no enseñar cosas que no dice la Escritura. Dice, pues es judío el que lo es internamente. Fíjese que ya aquí Pablo no está, dice, mire, usted puede hacerse la circuncisión, vaya, hágala si quiere, pero eso no indica a usted nada. Aquí lo que Dios está mirando es lo que dice Deuteronomio cuando el Señor se lo dijo a Moisés. Vaya, corte el prepucio de su corazón, porque en el corazón es donde está la maldad, están los malos pensamientos, están los malos sentimientos, donde nace todo lo que no es del Señor. Por eso dice, pues es judío el que lo es internamente, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. O sea, a mí el Señor me va a dar la alabanza, sí, ¿cuándo? Cuando yo circuncide mi corazón. ¿Y quién me va a circuncidar mi corazón? El Espíritu del Señor. No la letra, o sea, no el pacto, no haya digamos, el compromiso o lo que dice acá, la condición que el Señor le puso a Abraham. No, es su corazón. Por eso el Señor dice, deme su corazón, para yo poderlo limpiar, para yo poderlo poner en las condiciones para que usted sea un adorador, para que usted camine entre los planes del Señor con el Espíritu Santo. Entonces por eso dice, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, es decir, no en lo que hablaba el Señor, no en la condición de la carne, sino en lo que habla el Señor. Ser judío es aquel que pertenece a la tribu de Judá, y Judá pertenece a Israel. Israel y Lea son los padres de Judá y él es el cuarto hijo. Mire, para el Señor es muy importante los hijos dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. ¿Por qué no escogió? Sí, él escogió a Benjamín, ¿cierto? Pero quien puso para que fuera el rey, para que hiciera, era a Judá, porque era dentro del matrimonio, porque eso es importante para el Señor. Empezó el Señor con un matrimonio y va a terminar su obra con un matrimonio. ¿Sí me hago entender? Y después les explico por qué el Señor tuvo que morir, por qué la iglesia tiene que pasar por la muerte. ¿Para qué? Para que pueda haber la boda del Cordero, porque el pueblo de Israel se contaminó, se fue a la fornicación, y cuando Israel se fue de fornicaria, de adúltera, ¿qué dijo el Señor? Le doy la carta de divorcio. Y por eso le dijo, no quiero nada con usted, vaya, hagan lo que quieran, me divorcio de usted. Ahora, como Dios le dio la carta de divorcio al pueblo de Israel, no se podía volver a casar con él. ¿Por qué? Porque le dio carta de divorcio. Por eso el Señor tenía que venir. ¿Para qué? Para que esa ley de que no se puede casar con aquella que fue repudiada,
No se puede casar con la fornicaria, no se puede casar con el pueblo que mantuvo lejos del Señor. Ahora tenía que venir Cristo, morir y resucitar para darle una nueva condición, para que esa ley que condena, mata y no permite. ¿Por qué? Porque es que nosotros, cuando Cristo vino como sumo sacerdote, como vino, Él vino a perdonar pecados. Él vino a perdonar pecados de muerte y pecados que podemos llegar a cometer y que desconocemos que me separa del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando el Señor le dio la carta de divorcio, dijo, yo no me puedo volver a casar, porque la ley dice, el varón, el sacerdote, porque es el sacerdote, no se puede casar ni con una viuda, ni con una separada, ni con una divorciada. Tiene que ser con una virgen. Por eso el Señor mismo dijo, bueno, aquí hay que solucionar este problema. Y por eso el Señor vino, murió, se presentó, porque es que nosotros, la iglesia, vamos a ser la esposa de un sumo sacerdote. Y como somos la esposa para un sumo sacerdote, Él tenía que venir a limpiar los pecados de muerte, a quitarnos todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dignos de ser la esposa de un sumo sacerdote. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué el Señor todo lo que nos está enseñando? ¿Por qué el Señor tiene y por qué nosotros tenemos que morir o tenemos que ser transformados? ¿Para qué? Para que yo pueda ser la novia del sumo sacerdote, para que yo pueda ser la novia o la esposa del Rey de Reyes. Entonces fíjense lo que nos enseña la Escritura. Por eso es importante lo que dice Pablo. Bueno, ustedes recibieron el Espíritu, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Si usted analiza el bautizo de los israelitas, eso fue por el oír con fe, porque el Señor le dijo a Moisés, levante la vara, extiéndala y yo voy a hacer. Y esa obediencia que Él le dijo, no tengan temor, no tengan miedo. Y el Señor le dijo, ¿por qué me clama? ¿Por qué me dice? ¿Por qué no le dice que más bien empiecen a caminar después de estar gimiendo, de estar chillando cuando yo ya les dije, caminen? Y eso nos pasa a veces a nosotros. Ya tenemos la orden, ya tenemos la promesa, ya tenemos la dirección de Dios y seguimos llorando y clamando cuando el Señor dice, ¿por qué me clama? ¿Por qué viene a mí si yo ya le dije que camine, si yo ya le dije las órdenes? ¿Ya? Y por eso el mismo Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me clama? ¿Por qué dice que los ayude? Levante la vara, extiéndala. Y cuando él obedeció, le dijo al pueblo, caminen, y todo el mundo empezó a caminar. Ese escuchar, ¿de quién? Del profeta, de aquel que traía la palabra, de aquel que estaba siendo dirigido por Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera bautizado y dejara los pecados allá en el fondo del mar, pasara limpios, y que ya después cometieron otro pecado. Ese es otro cuentico. Pero el Señor lo hizo, listo. La esclavitud no volverá, y esos que estaban con usted nunca más lo volverá a ver. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro gran Señor. Señor bendito, gracias Señor. Gracias por la palabra, gracias por las instrucciones, Señor. Gracias por el conocimiento que tú estás trayendo para que podamos entender realmente qué es lo que me habla la Escritura, Señor. Siga revelándole a su pueblo, Señor, sus secretos. Aquel que indaga, aquel que se sienta, aquel que escudriña, aquel que se sienta con la palabra, Señor, a mirar, Señor, qué es lo que tú nos vas a revelar, qué es lo que tú nos quieres enseñar. Bendito seas a nuestro Dios, a nuestro gran Señor. Bendiga a su pueblo, Señor. Gracias, Señor, por ese bautizo, Señor. Gracias porque, como dice el apóstol Pablo, que nuestro bautizo es porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque pertenecemos a un cuerpo, Señor. Sí es cierto, Señor, que tenemos que ir al agua. Sí es cierto, Señor,
que cuando acepto, cuando yo recibo ese nombre y camino, yo recibo la presencia y la llenura de su Santo Espíritu. Creemos en Jesús, creo en Él, y Él es Espíritu y nosotros somos su morada, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias por la palabra, gracias por la instrucción. Gracias, Señor, porque nosotros, como dice su palabra, seremos la esposa del Rey, seremos la esposa del sumo sacerdote, Señor. Seremos, Señor, y por eso tú mandaste, Señor, a que hiciera lo que dice la Escritura, para nosotros poder pertenecer, porque tal vez, Señor, su pueblo entró allá en fornicación, y eso hace referencia a que tuvieron otros dioses, que se inclinaron, que empezaron a caminar de acuerdo a sus creencias, de aquellos con los que se hicieron uno solo. Nosotros queremos seguirte, Señor, queremos caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, queremos hacer lo que dice la palabra, Señor. Somos judíos, pero de corazón, Señor, porque seguimos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Él porque su palabra dice que de Él viene mi salvación, que la salvación viene de ellos, y por eso creemos en Él con nuestro corazón. No que nos vistamos ni que hagamos cosas que no tienen nada que ver con nosotros, Señor, sino con la fe en todo lo relacionado con nuestra redención, Señor. No con la cultura, Señor, no con las vestiduras, sino con la fe que representa. Y hay muchas cosas, Señor, que tú nos estás mostrando y que tú nos vas a enseñar para que no sigamos errados, caminando no en la dirección del Señor, siguiendo doctrinas de hombres y doctrinas de ancianos, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Ayúdenos a que la palabra suya sea nuestro maestro, Señor. Que tengamos esa actitud, de eso que tú le dijiste a los fariseos y a los escribas, cuando te sientas en la silla de Moisés. Señor, qué bonito esa parte. Qué bonito y qué significa eso, Señor. Qué gran significado lo que tú le estabas diciendo a los fariseos. Qué significado tenía, Señor, el sentarse a la silla, en la cátedra de Moisés. Y por eso, Señor, nosotros queremos hacer lo que dice su palabra, Señor. Gracias, divino Rey. Gracias por esos pecados que de pronto estamos cometiendo y que es desconocimiento. Pero tu palabra dice que en el momento en que yo me entero de que eso es pecado, ya se me es contado por pecado, Señor. Y ya tenemos el perdón porque Jesús estuvo en el madero y Él mismo gritó con voz en cuello: Padre, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Tal vez muchas cosas, Señor, desconocemos la Escritura, la palabra. Tal vez nuestros padres desconocían la Escritura y ellos, Señor, entrarán en el reino porque desconocían la palabra, porque no hicieron mal a nadie, Señor. Caminaron, Señor, hicieron y tenían temor que existía un Dios, que existía un Cristo resucitado. Por eso, gracias, Dios. Bendiga, Señor, los hermanos que están en Medellín, a Astrid, a Elina, a su esposo, Señor. Bendígalos, guárdalos. Gracias por esa nueva oportunidad, Señor, de Elina con su trabajo, Señor. Gracias por esa puerta que tú le abriste, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos en Bogotá, Señor. Gracias por todos ellos, bendito Dios. Guárdalos, cuídalos, fortalécelos. Dale la dirección correcta, dale luz de la palabra de Dios para que entiendan, Señor, que hay cosas que yo no estoy llamada a hacer, Señor. Que la palabra de Dios no me da opción para pecar, Señor. La palabra de Dios no me da la opción para hacer nada diferente a lo que está en la Escritura, Señor. Por eso bendígalos. Señor, también oramos por los hermanos que están en Arauca, Señor, por Jenny y también por el otro caballero, Señor, que nos escuchan allí, Señor, que nos ven. Oramos ahora, Señor, por nuestro hermano Oscar, que se encuentra en Cúcuta, Señor, allí. Hace tiempo que se encuentra allí. Gracias por sanarlo de su brazo, Señor. Gracias por el proceso que tú vienes haciendo con él, Señor.
Guárdalo, cuídalo, rescátalo, Señor. Permita que el amor de Cristo, que el amor del Padre esté en él, Señor, para que pueda ser ejemplo, luz y sal para aquellos que están a su alrededor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor, ayúdelos a todos, Señor. Gracias por ese grupo, Señor, gracias por ese conocimiento, gracias por esas personas que esperan, Señor, los lunes y los viernes la palabra con amor, con ansia, Señor. Gracias, Señor bendito de los cielos. Gracias por los hermanos que están aquí en Bucaramanga, Señor, los que están aquí en la congregación y los que están allí en las redes, Señor. Guárdalos, restáuralos, Señor. Levántalos a todos aquellos, especialmente en los que están en esos procesos de restauración, de cirugías, procesos emocionales, procesos, Señor, almáticos, bendito Señor. Gracias, divino Rey, gracias, poderoso Dios. Oramos por todos, Señor. Oramos por cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos guardes y nos cuides, Señor, de las acechanzas del adversario. Colocamos en tus manos nuestras familias, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros. Dios, bendiga a cada uno, Señor, de los que estamos aquí y los que están escuchando y los que escucharán después. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque tú día a día nos permites entrar en su presencia y conocer, Señor, de lo que estaba detrás del velo, Señor. Gracias, divino Rey. Gracias, poderoso Dios. Permítanos que esta noche, Señor, su Espíritu esté en nosotros. Habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.